si sacamos algunas cosas ahora. Y si no, fijamos otra, como decían ustedes, lo importante es avanzar y avanzar bien, pero en una de esas lo logramos. En nombre de Dios y de la patria se abre esta comisión. Bien, buenos días, Raúl. Secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, Presidenta, se han recibido 2 comunicaciones de don Luis Taller Correa, investigador de la Universidad Católica Silva Enríquez, y don Diego Acosta, catedrático de Derecho y Migraciones de la Universidad de Bristol, en que solicitan ser recibidos por la comisión mixta. Gracias. Bien. Esto... Gracias, secretario. Entiendo que el subsecretario, que lo perdí, se desconectó. Andrés, ¿me estabas pidiendo la palabra? Ahí está el subsecretario. Sí. Álvaro, ¿tenías una presentación? Sí, tenemos una propuesta presidenta, por su intermedio, una propuesta solo tentativa, si le parece bien al resto de la comisión. Hoy día viéramos rápidamente los artículos, a excepción del octavo transitorio, que es la revolución extraordinaria, y a excepción del tema de la protección complementaria, que son probablemente los 2 artículos donde la discusión técnica y las decisiones son un poquito más complejas. Y si pudiéramos ver los otros 8, que son relativamente más sencillos. Tiene usted la palabra, háganos la propuesta, la vamos discutiendo, y si estamos de acuerdo, lo vamos conversando. No tengo inconveniente. ¿Se ve la pantalla completa? Sí. Sí. Ya, perfecto. El secretario, entiendo que también le mandaron ya el archivo. Demasiado grande, sí. No, señor Velorio, no nos ha llegado el archivo. Ay, para que lo vayan de a una, pues. Sí, está muy grande. ¿Ahí? Que ponga pantalla completa. ¿Ahí? Pantalla completa las láminas. Sí. No. ¿Ahí se alcanza a ver bien o muy grande? Está muy grande, Álvaro. Claro. Tienes que eliminar. Achícalo. Pero Elimínalo ahí. Pero Álvaro, ¿por qué no marcas de una lámina? Márcala, porque ahí se ve mejor. Lo que pasa es que Fue superado por la tecnología. esos 7 años. Lo que pasa Hay una es que función. la pantalla del subsecretario se divide en 4. Entonces... Ah. A ver. Bueno, ahí. Si va subiendo, probablemente vamos a ir viendo los temas. Al lado Sí, no se ve en absoluto. Ahí se ve bien. Ahí sí, anda marcando de a una. Ya, pero no están hablando del chiquitito de los lados, porque eso ahí. No se, ahí está, ahí está. Dale. Entonces, rápidamente, los artículos son estos 10. En general, nosotros vimos que el artículo 10 y el artículo octavo transitorio puede que tome mayor tiempo en la discusión, porque los otros son relativamente sencillos de su discusión. Entonces, la propuesta, si les parece bien, es que veamos esos 8 primero. Si tenemos tiempo, volvemos al resto. El primer artículo, si podemos discutirlo ahora, tenía el artículo 5. Las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Las mujeres embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes o violencia de género intrafamiliar tendrán un trato especial por el Estado, garantizando una visa que regule su permanencia. Álvaro, disculpa, le pediría que mientras habla Álvaro cerráramos nuestros micrófonos porque hay mucho eco hay mucho retorno, entonces tengamos los micrófonos cerrados, por favor. Sí, ya yo sé que el micrófono también acá, presidente. Entonces, en general, este artículo, y como lo dijo el subsecretario, se comparte transversalmente la necesidad justamente de aportar en materia de protección,
pero el punto específico es sobre quién cae la responsabilidad de definir el concepto de víctima. Hoy en día existe un protocolo, dos protocolos de hecho, una para víctimas de trata y otra para víctimas de tráfico, donde el Ministerio Público, cuando hace un informe positivo, solicita al Departamento de Extranjería la regularización. En todos los casos, el Departamento entrega la regularización respectiva. Entonces, para evitar el caso, que puede ser muy poco frecuente, en donde haya un potencial mal uso de esta visa, la propuesta es que efectivamente mantengamos el sistema de que el Ministerio Público lo proponga y el Servicio Nacional de Migraciones podrá entregar la visa que regula la permanencia en estos casos específicos. Es un poco la propuesta en términos generales. No sé si tienen alguna precisión sobre este artículo en específico. Este artículo 13 y la subcategoría de la 70 van bien de la mano. Entonces, definiendo, aclarando este tema, ya saltamos o tenemos resuelto prácticamente los artículos. ¿Me permite, presidente? Ofrezco la palabra, sí. Secretario. Si la comisión se va a la página 77 del comparado, ahí va a encontrar el artículo 69, que regula específicamente el caso de la trata. Sí. Este artículo dice El víctimas de artículo trata. 71. 69, que pasó a ser 71. Víctimas de trata. Las víctimas del delito previsto en el artículo 411 cuater del Código Penal, que no sean nacionales o residentes definitivos en el país, tendrán derecho a presentar una solicitud de autorización de una residencia temporal por un periodo mínimo de 12 meses, durante los cuales podrán decidir el ejercicio de acciones penales y civiles en los respectivos procedimientos judiciales o iniciar los trámites para regularizar la situación de residencia. En ningún caso podrá decretarse la repatriación de las víctimas que soliciten autorización de residencia por existir grave peligro para su integridad física o psíquica resultante de las circunstancias en las que se cometió el delito en sus países de origen. Lo hago presente porque acá habla de una visa especial que regula su permanencia, entonces no estoy cierto de la armonía entre las dos normas. Eso es todo, presidente. Sí, efectivamente, a mí eso es lo que me hace ruido, porque el 71 trata, valga la redundancia, ¿no es cierto?, en una norma especial, la trata de personas, y lo mismo que el 77, inciso cuarto, la violencia intrafamiliar. Entonces, ¿por qué las tratamos en forma distinta? Que es lo que yo traté de decir en la sala cuando me puse a esta norma. Y finalmente, porque el 77, inciso cuarto, señala que las víctimas de delito de violencia intrafamiliar podrán solicitar que la residencia que se les otorgare sea extendida a sí mismo a sus ascendientes, cónyuges, convivientes, ¿no es cierto? Porque antes dice que tienen derecho también a residencia temporal. Entonces, por un lado, se establece en el 71 una residencia y una norma especial para las víctimas de trata, y en el 77, inciso cuarto, también se establece, ¿no es cierto?, una norma especial para las víctimas de violencia intrafamiliar, bien digo, y acá en el 13, en el artículo 13 y más adelante, ¿no es cierto?, se les garantiza una visa. Entonces, estamos de alguna manera estableciendo normas contradictorias, ¿o no? ¿O son complementarias desde el punto de vista del Ministerio del Interior, Álvaro? No, efectivamente, y un punto que también se discutió en la Comisión de Gobierno de la Cámara y se dijo en la sala, era también, no sé, abogado, pero la lógica de, en el artículo 13 todavía se seguía hablando de los principios de protección. Por lo tanto, la definición de la entrega de una visa en los principios de protección es un poco raro dado el articulado general. Entonces, cuando lo discutimos justamente en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados y después en la Comisión de Gobierno del Senado, se establecieron las medidas específicas de protección, y especialmente el tema de la regularización en los casos de víctimas, cuando se empiezan a discutir las visas. Por eso son artículos 69, 71 y otros. Así que en ese sentido entendemos,
pero siempre el espíritu del Ejecutivo ha sido compartir el tema, y este artículo tenía que ver con un tema de protección. No sé si les parece bien a la comisión, secretario, que pudiera leer el artículo 13 completo, para que entiendan el contexto que se está generando esto. ¿Presidenta? Sí, ¿Presidenta? Andrés. Sí, Presidenta, yo entiendo, según la redacción nueva del Ejecutivo, que creo que hay una parte que involucra al Ministerio Público, que es para la petición fundada, que no está acá en la redacción, estaba en la anterior redacción, que cuando dice, en último punto, dice el Servicio Nacional de Migraciones podrá entregar una visa que regule su permanencia. En ese caso, automáticamente nos vamos a la regla especial, porque lo establece de manera genérica, de manera general. Dice, podrá entregar una visa, y por lo tanto, al existir una regla especial más abajo, en el caso del artículo 71, deberíamos remitirnos automáticamente a esa regla especial, porque habla de podrá, no establece las condiciones. Y por lo tanto, yo creo que en el detalle, claramente, en esos casos específicos, como en la víctima de trata, se entendería que nos remitimos a esa norma especial. Y por otro lado, cuando en la propuesta del Ejecutivo hablaba de hechos fundados, petición fundada al Ministerio Público, que no está acá en la redacción, no sé si está más adelante, yo le incorporaría al Servicio Nacional de Mujer y Equidad de Género, por la razón, Presidenta, de que no todos los casos de violencia intrafamiliar son constitutivos de delito. Por lo tanto, como no son todos constitutivos de delito, no todos terminan en el Ministerio Público. Y en ese caso, obviamente que para una forma de constatar de manera fundada los hechos, no va a ser competente el Ministerio Público. Por lo tanto, ahí quizá el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género podría tener un rol importante al respecto. Eso, Presidente. Ofrezco la palabra. ¿Pido la palabra? Senador Insulza. Sí, Presidenta, a mí me parece que si están yo no tengo problema en que si están en dos artículos, lo dejemos en dos artículos, efectivamente en eso coincido, ¿sí? Si coincide con la estructura del artículo 13, hacer esa declaración general, como decía el diputado Longton, eso puede quedar ahí. Yo, sin embargo, quiero decir que, y me parece bien la propuesta presentada por el Ejecutivo. Yo me quedé con bastantes dudas el otro día sobre el tema de tráfico de migrantes, como un delito. Fundamentalmente por una experiencia que existe en mi región, la gente entra toda sola. Yo no sé cómo se entrará para acá, me parece que es igual. Los coyotes lo van a dejar hasta la frontera. Sí es. Entonces, es muy difícil distinguir el que fue víctima de tráfico o el que entró por su cuenta. Y aquí estaríamos privilegiando al que dice que basta con declarar que lo trajeron unos migrantes hasta la frontera para hacerse acreedor a una visa. Por lo menos creo que es por lo menos para mí bastante discutible el tema del tráfico de migrantes. Quisiera escuchar, sin embargo, la opinión de mis colegas, y colegas de la Cámara también, porque a mí me parece que las mujeres embarazadas, las que son víctimas de trato o de violencia y de género o intrafamiliar, deben tener ese trato especial. Ahora hay distintas fórmulas, una es la que propone el Ejecutivo. Yo había pensado proponer en lugar de garantizando, considerando una visa que regule su permanencia, una cosa así, pero estamos hablando de una visa que regule su permanencia, puede ser una visa temporal también, puede ser una visa por breve tiempo, mientras examina su situación. Ese para mí es el problema menor, francamente, porque yo estoy dispuesto a abordar cualquier redacción. Lo que me preocupa, sin embargo, me quedé con la preocupación, confieso que me la pegó la presidenta de esta comisión, en realidad, del tráfico de migrantes, ¿no? Porque yo no conozco nadie que no, o sea, me parecería bastante absurdo que una persona que dice, no, yo entré solito, me vine por mi cuenta, tengo un trato peor que otra que simplemente dice, no, si me dejaron aquí en la esquina unos jóvenes muy simpáticos que me trajeron. Yo no estoy muy claro que exista la víctima del trato de migrantes tan fácil de definir. Gracias, senador. El subsecretario nos está pidiendo la palabra. Subsecretario, buenos días. Tiene usted la palabra. Buenos días, Presidenta. Saludar a la comisión. Presidenta, en esto yo creo que
hay que recordar en el contexto en que está introducido este artículo, y por eso creo que es buena la fórmula más genérica que utilizamos, por eso lo hicimos así, de darle la facultad amplia al servicio para regular la permanencia, sin hacer referencia a lo que, como usted bien decía, va a estar especificado en los artículos posteriores para casos específicos, como las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o aquellas personas que son víctimas de trata. Yo coincido, y eso lo hemos hecho presente siempre, Presidenta, con usted y con el senador Insulza, en cuanto a que es complejo que las personas que se ven involucradas en el tráfico de migrantes se declaren víctimas por el solo hecho de ser partícipes del tráfico. Ahí la víctima del delito de tráfico de migrantes como bien jurídico protegido es el Estado, porque son sus fronteras, es su soberanía la que se ve afectada como consecuencia de las personas que son traficadas para ingresar a nuestro país. Por eso mismo coincido en que va a ser muy excepcional el caso en que exista una víctima de tráfico de migrantes, pero aún así, Presidenta, en una lógica de que el artículo 3 está dentro de los principios rectores, si es que el Ministerio Público en la investigación determinara que hay una persona que pudiera ser considerada víctima dentro de los involucrados, igual el servicio que tenga facultades para poder regular cómo le vamos a otorgar protección migratoria. Presidenta. Sí. Presidenta, gracias, Presidenta. Yo concuerdo con lo señalado por el subsecretario y también con el senador Insulza. Mi única duda es cómo se determina esta situación. Porque cruzando la frontera, y no voy a poner el ejemplo del tráfico de migrantes, que es más cuestionable, pero puedo decir soy víctima de trata, por ejemplo, o de violencia de género. ¿Quién determina esa situación? Porque que ha entregado el Servicio Nacional de Migraciones poder entregar esa visa. Pero no dice de manera explícita el tema del Ministerio Público o la Fiscalía, que en este caso, por hechos fundados y previo a una investigación, obviamente se va a determinar esa calidad. Por lo tanto, el incentivo puede ser no adecuado desde el punto de vista de que cruzando la frontera uno puede señalar que está en alguna de estas situaciones para efectos de poder asegurar una visa. Entonces, yo no sé si había una reacción previa o una propuesta del Ejecutivo respecto a incorporar en la reacción al Ministerio Público y en el caso de la violencia intrafamiliar, en aquellos casos que no sea delito, quizás poder incorporar el Servicio Nacional de la Mujer, no sé, puede ser discutible, pero para efectos de dar certeza, Presidenta, de que efectivamente los hechos denunciados corresponden a la realidad. Gracias, diputado. No sé si el subsecretario o Álvaro quieren contestar la inquietud del diputado, que también es una inquietud mía. Presidenta, a ver, quizás para clarificar esto, el delito de trata de personas apunta justamente a aquellas personas que son explotadas por sus condiciones de vulnerabilidad, ya sea laboral o incluso sexualmente, y pueden ser chilenos o extranjeros. Ahí hay una víctima, hay una persona súper determinada que es explotada, ¿no es cierto? Y ahí es fácil de determinar, ahí yo creo que no vamos a tener gran diferencia respecto de la determinación de esa persona que sufre la explotación laboral o sexual o lo que sea. El caso más paradigmático es que lo que de explotación laboral, Presidenta, es lo que vimos hace pocos días, hace una semana, de personas tailandesas que les requisaban su pasaporte, los tenían viviendo en el subterráneo de un restaurante y los hacían trabajar durante todo el día en las cocinas de un restaurante de comida tailandesa aquí en la región metropolitana. Ese es un caso muy claro de explotación laboral de extranjeros que claramente no están en condiciones y por lo tanto tenemos que darle a esas personas, no las vamos a expulsar, aunque hayan ingresado irregularmente a Chile o estén en condición irregular, no las vamos a expulsar, sino que les vamos a dar protección. Ese es el caso, ¿cierto? Distinto del delito de tráfico. En el tráfico, y se lo voy a leer porque creo que va a quedar más claro, Presidenta, el delito de tráfico del 411 bis. Dice, el que con ánimo de lucro facilite o promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente será castigado con bla, 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 bla. Entonces, el delito al que sanciona
es al que, con ánimo de lucrar, facilite o promueva la entrada ilegal. ¿Ya? Entonces, el delito no se comete en contra de personas, se comete en contra del Estado, porque lo que hace esta persona es facilitar o promover el ingreso clandestino a Chile. El que ingresó clandestinamente puede haber cometido un delito o puede haber sido víctima de trata. Es decir, que puede haber ingresado como consecuencia de algún tipo de explotación, engaño, estafa o lo que sea. Pero eso va a tener que determinarse con posterioridad, y ahí tiene razón el diputado Alonso, presidenta, en cuanto a que eso va a ser objeto del juicio. ¿Cuál es la condición? Si que estas personas, por ejemplo, contrataron un servicio, le voy a poner un ejemplo, en Tacna, contrataron un servicio para que le facilitaran el ingreso ilegal, esas personas no tienen nada de víctimas. Esas personas lo que contrataron un servicio para cometer un delito, que es ingresar ilegalmente a nuestro país. Y por lo tanto lo que corresponde ahí no es darle residencia, sino que es tramitar su expulsión. Y por eso, es muy caso a caso, presidenta, por su intermedio para el diputado Alonso, va a depender de la situación específica de cada una de esas personas que hayan sido parte de esta entrada ilegal. Van a haber algunos de los que entran ilegalmente que van a ser sujetos de expulsión, pero por ejemplo, si entra un lactante ilegalmente, aunque sea como consecuencia de un delito de tráfico de migrantes, ese lactante naturalmente es una víctima. En ningún caso puede ser considerado como una persona que es sujeto de expulsión. Ese lactante probablemente va a ser sujeto de protección por parte del Estado de Chile, y no solo protección migratoria, probablemente va a ser sujeto de protección del sistema de protección de la infancia de nuestro país. Entonces, aquí no hay que olvidarse que estamos solo mirando un pedacito del problema, que es cómo los tratamos migratoriamente a estas personas. Y la pregunta es, a la persona que se vio involucrado en un tráfico de migrantes, ¿lo vamos a tratar siempre especialmente? No, solamente si que nosotros consideramos que esa persona que se involucró en el tráfico de migrantes requiere de una protección migratoria especial para no ser o no seguir siendo vulnerados sus derechos. Pero a mí, a ver, algo me hace ruido todavía, porque, a ver, respecto a la víctima de trata y de violencia intrafamiliar, yo no tengo ningún problema, lo he dicho siempre. Respecto del tráfico inmigrante, yo concuerdo con el diputado Lonton, y también respecto a la violencia de género, y más aún en la violencia de género, porque puedo estar de acuerdo con usted, subsecretario, en que el tráfico migrante tiene un delito, una tipificación de delito en el 411, pero la violencia de género no está regulada en nuestro país, no tiene una descripción, no tiene una tipificación, no hay nada. ¿Cómo se puede determinar si una persona efectivamente es o no víctima de violencia de género? ¿Cómo el Servicio Nacional de Migración el día de mañana va a poder saber si la persona que alega ser víctima de violencia de género efectivamente lo es? ¿Bajo qué circunstancias va a poder tener este trato especial del Estado y para ser catalogado como víctima? Y no va a ser esto utilizado como una manera de tener este trato especial no siendo víctima. A mí, yo quiero que sean normas efectivas y que las personas que aducen ser víctimas de verdad lo sean, para que el trato especial y esta visa sean efectivamente entregadas a las víctimas y no a personas que se aprovechen de ellas. Entonces, no sé cómo hacerlo. Aquí el problema, perdón, senador Galilea, usted primero, adelante, por favor, no sé. El senador Galilea y luego el senador Insulza. No me atrevo a hablar antes que el senador Insulza, presidente. Senador Insulza. No, presidenta, yo estas cosas en realidad y me gusta conversarlas y discutirlas. La verdad es que lo que se ha dicho por parte de su secretario me parece muy interesante. Sí. O sea, efectivamente está configurado en la ley el delito del tráfico. Pero hay gente que es víctima de esto. O sea, ¿para qué vamos a poner casos solamente el de los no conocí el caso que mencionaba el irlandés, el subsecretario, pero sí todos recordamos el caso de los haitianos.
y venían atraídos por la idea de que aquí con trabajar un año van a tener dinero para volver a su país y recibir sus tierras, ¿no? Y aquí en realidad no consiguieron ese sueño, ni mucho menos. Entonces, algún trato especial hay que tener respecto de la gente que es atraída. Hay fronteras en las cuales incluso hay gente que se ofrece para pasar, en Estados Unidos, por ejemplo, para pasar a los niños, a cambio de una cantidad de dinero, diciendo que los niños al otro lado pueden tener parientes o cosas por el estilo. Entonces, o en virtud de eso. Entonces creo que sí que hay que mantener, hacia mí lo que me preocupa es decir víctimas, no decir, bueno, que las personas que han sido objetos, las personas que han tenido, que han sido atraídas, una cosa por el estilo, también tendrían que ser de recibir algún trato especial. Yo en general, en realidad me estoy a esta altura más inclinando por la propuesta del Ejecutivo simplemente. Creo que sí hay que dejar que examinen cada situación en particular y puedan entregar una visa. Okay. O consideren entregar una visa. Bien, senador, gracias. Senador Galilea. Y después el subsecretario. Presidenta, en la misma línea de lo que ya han opinado el senador Insulza, el diputado Lonton, subsecretario. A ver, evidentemente que en estos casos pareciera que estamos todos de acuerdo de que el Servicio Nacional de Migración es el que tiene que definir si entrega o no entrega una visa por encontrarse la mujer en alguno de los casos establecidos aquí en el artículo 13, inciso 5. Y de todos los casos en que el Estado debe dar un trato especial, en general todos requieren algún nivel de prueba. Hay pruebas que son más fáciles, otras que son un poco más complejas. La mujer embarazada, naturalmente que no basta con que diga estoy embarazada. Tendrá que demostrar, y eso es muy fácil de demostrar, que está embarazada. La trata y el tráfico, la trata también tiene su tipificación especial, qué sé yo, y la cosa se empieza a complejizar con el tráfico de migrantes por las razones que ya se han dicho, la violencia de género intrafamiliar. Entonces, yo creo que después del punto seguido, yo creo que hay que poner algo referido a que el Servicio Nacional de Migraciones debe tener en cuenta antecedentes, no sé si antecedentes fundados, antecedentes fidedignos, antecedentes, pero yo inventando una redacción, yo después del punto seguido, yo pondría en caso de existir antecedentes fundados en este sentido, o sea, refiriéndose a lo que ya se ha dicho acá, el Servicio Nacional de Migraciones podrá entregar. Entonces, de esa manera le estamos dando una obligación al Servicio Nacional de Migraciones de que tiene que investigar un poquitito, o más que un poquitito, cuál es la situación de la mujer, que no es simplemente así al tuntún, sino que tiene que haber, a la hora de dar una visa para proteger a la mujer embarazada, a la víctima de trata, de tráfico de migrantes o de ese género, tiene que tener al menos una carpetita en que se juntaron antecedentes, en que hay amenazas por internet, en que la persona le entrega, en fin, los antecedentes que sean para demostrar que está en alguna de estas condiciones, y en base a eso, consecuentemente con lo que es la ley de migraciones, el servicio entrega la visa, ya sea, bueno, por el tiempo definido, hasta que las cosas se vayan aclarando, pero en el fondo le otorga protección en nuestro país a la mujer que esté en esta condición. Entonces, yo simplemente la redacción que proponía el Ejecutivo, yo le pondría esta exigencia de que tiene que basarse en antecedentes fundados para que la cosa tenga un mínimo procedimiento que va a ser prudencial naturalmente, pero tiene que tener algunos elementos de juicio que puedan revisarse por cualquier persona. Presidenta. Andrés. Sí, súper breve, para complementar lo que señaló el senador Galilea, que me parece que podría salvarnos la situación. Así es. Agregar en esa indicación, en esa antecedentes fundados, por organismos competentes, porque un órgano de administración del Estado no puede determinar si es que determinada persona sufrió violencia de género, por ejemplo, o es víctima de trata. Tienen que ser los organismos competentes, en este caso, por ejemplo, el Ministerio Público, pero no circunscribirlo al Ministerio Público. Entonces, si nosotros decimos por antecedentes fundados, otorgados por los organismos competentes, lo dejamos un poquito más abierto
y la posibilidad que el Servicio Nacional de Migraciones pueda recurrir a distintos órganos, entre ellos el Ministerio Público, para poder recabar todos los antecedentes y determinar si es que la persona está en alguna de las situaciones descritas en la propuesta. Eso, presidente. Ok. Entonces, lo que aquí se ha propuesto es que diga la frase final: el Servicio Nacional de Migraciones podrá entregar una visa que regule su, que tengo que desaparecer este código, su permanencia fundada en antecedentes fundados, obtenidos, no. ¿Cuál era la frase, Andrés? Puede ser Una visa que regule su permanencia de acuerdo a antecedentes fundados requeridos de organismos competentes. Competente, había dicho Andrés. Sí. De organismos competentes. ¿Eso estarían de acuerdo los señores senadores y diputados? Ofrezco la palabra. La palabra, senadora. Diputado Trisotti, ¿tiene usted la palabra? Sí, yo creo que en el artículo específico que estamos viendo, el problema claramente es de interpretación de cuándo el migrante está en la condición de víctima, y la propuesta del Ejecutivo me parece acertada con la complementación que han hecho tanto el senador Galilea como usted y el diputado Longton. Y creo que el mejor ejemplo lo tenemos hoy día en el artículo 77, donde se habla de que los residentes temporales que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, para el otorgamiento de una visa definitiva, tienen que haber iniciado un procedimiento judicial, y ese procedimiento judicial tiene que ser remitido una copia autorizada de la sentencia firme y ejecutoriada por parte del tribunal respectivo a petición del interesado. Es decir, hoy día ya en la ley establecemos el principio de que aquí debe de acreditarse por un organismo competente a través de una investigación previa un determinado estado de víctima. Por tanto, creo que la redacción que se le ha dado a este principio va exactamente en la misma línea que se establece con un criterio de especialidad, específicamente en los casos de violencia transfamiliar, en el artículo actual 77. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra. Presidenta. Diputada Pérez y luego el senador Insulza. Gracias, presidenta. Mire, para ser sincera, no fue un tema que al menos desde la oposición de la Cámara nosotros quisiéramos no haber dejado cómo estaba redactado el Senado. A nosotros si usted nos muestra la sugerencia del Ejecutivo, nosotros preferimos, o sea, hablo desde lo que defendimos desde la Cámara, yo prefiero también lo del Senado. Creo que es mucho más integral y reconoce también, y por eso me gustaría escuchar al Ejecutivo, cuál es la diferencia en relación a lo que recogen los tratados internacionales en relación a las víctimas, ¿ya? Porque cuando una persona viene de afuera, ¿cierto? Uno debe efectivamente verificar las condiciones, cómo son tratados, ¿cierto? Y por ejemplo, cómo llegaron al país, y el Estado primero debe garantizar todos los derechos humanos vulnerados, los delitos que se pudieron haber cometido en el ingreso, y desde ahí el Ministerio Público va a ver si la persona tiene la calidad de víctima o no. Pero como lo está poniendo hoy día el Ejecutivo, por eso quiero que me lo aclare, si es que esto está primero en resarcir el derecho humano y luego, ¿cierto?, ir a el tema de si hay un delito o si definitivamente es víctima. Y el delito, obviamente, que es el ingreso ilegal, no estamos hablando de otro tipo, porque muchas personas que son mujeres, ¿cierto?, son sometidas a vejámenes, bueno, ustedes saben, distintas acciones que se cometen para que dentro del país, ¿cierto?, puedan ingresar y por lo tanto son víctimas, pero eso lo define el Ministerio Público. Entonces, si usted se lo entrega solo al servicio, creo que deja fuera. Ahora, lo que dice el senador Galileo, considerando lo que tiene el Senado, que por eso nos gustaría verlo,
más lo que él propone, creo que quedaría muy completo, ¿ya? Por eso quiero señalar, nosotros no, en esto no nos incomodaba lo que estaba en el Senado, queríamos mejorarlo, pero creo que hoy día, al considerar la propuesta del Ejecutivo, queda bastante menos reforzado, menos integral que como lo tenía el Senado originalmente. Así que me gustaría si nos pueden revisar, porque estamos con estos problemas de la pantalla, ¿cierto? Entonces yo no veo en detalle ahí también la propuesta original que venía del Senado. Gracias, Es la que presidente. está arriba, es la que está arriba, diputada, esa. No que se se le ve. está Ahí, sí, marcando. sí, sí, me lo pueden mostrar porque ahí está. Se la puede marcar, por Ahí favor, está. con color. Esa, que está marcada en negrita. ¿Ve? Que no es, que está bastante completa, más lo que sí, lo que podría generar el senador Galilea, pero usted dejarlo al Servicio Nacional de Migraciones, o sea, yo creo que aquí debe primero primar y definir el Ministerio Público, y desde ahí el Ministerio Público define garantizar una visa, si es que obviamente es víctima, ¿ah? Entonces, que va vinculado con el otro artículo. Gracias, presidenta. ¿Me permite, presidente? Gracias, diputada. Tiene la palabra el senador Insulza, luego el senador Araya y después le damos la palabra al secretario. Adelante, yo voy a escuchar un poco más antes de pedirle de nuevo la palabra. Muchas gracias. Bien, senador Araya, por favor, tiene la palabra. Presidente, estaba escuchando el debate, estaba mirando uno de los par de apuntes que tomé cuando discutimos este tema en la comisión y en el Senado. Yo creo que la propuesta que hace, a mi juicio, el Ejecutivo es la correcta, porque al final del día el que tiene que entregar la visa es el Servicio Nacional de Migraciones. Y él podrá requerir los antecedentes respecto a distintos organismos que no necesariamente vaya a ser el Ministerio Público. Puede ser, por ejemplo, puede ser el Ministerio de la Mujer, o eventualmente podrá ser un municipio, quienes estamos en zona de frontera, por ejemplo, el caso de usted misma, Arica, de Iquique, José Miguel en Arica, o yo en Antofagasta y Calama principalmente. Muchas de estas mujeres llegan principalmente a los municipios a solicitar ayuda. Entonces, puede que la mujer sea víctima de un delito, pero ese delito no haya sido denunciado. Los casos de violencia intrafamiliar probablemente, y especialmente en mujeres extranjeras, hay muchos casos que no se denuncian, especialmente, por ejemplo, en casos de peruanos, colombianos, que no suelen denunciar estos delitos. Entonces, por eso yo prefiero que esta redacción, porque entrega la flexibilidad suficiente de que una mujer migrante pueda tener una visa que le otorga el servicio y que la califica conforme a los antecedentes que se le entregan los organismos competentes. Y esto, asociarlo directamente al Ministerio Público, yo creo que no, o sea, no debiera ser la única institución, porque probablemente un municipio va a detectar que una mujer que está en forma irregular en el país porque no tiene alguna visa ha sido víctima de violencia intrafamiliar, y no necesariamente eso va a terminar en una instancia judicial. Entonces, por eso yo creo que la redacción que propone el Ejecutivo es la correcta, y porque además al que le corresponde el otorgamiento de la visa es al Servicio Nacional de Migraciones, con independencia de la opinión que pueda tener o no el Ministerio Público de la situación. Eso, presidente. Gracias, senador. Efectivamente, yo hubiera preferido que dijera el Ministerio Público y que solo quedara regulada la visa o garantizada la visa una vez que se acreditara la calidad de víctima. En aras de llegar a un acuerdo, me habla que sea el Servicio Nacional de Migraciones. Pero efectivamente, en estricto derecho, si se trata de delito, debiera ser el Ministerio Público única y exclusivamente. ¿Quién me está pidiendo la palabra? Subsecretario. ¿Había alguien más también, presidente, parece? ¿Alguien está pidiendo la palabra? Sí, presidenta. Diputado Pedro Velázquez, buenos días. Diputado Pedro Velázquez, buenos días, tiene la palabra. Gracias. Presidenta, compartir con lo que se ha señalado, pero creo que indudablemente que la propuesta del Ejecutivo es la mejor, pero falta, como usted lo ha señalado y lo han señalado otros colegas, yo podría compartir con ustedes que finalmente quien debería determinar la permanencia o no
es que sean los organismos públicos del Estado o quien éste delegue, de tal forma que sea la institución migratoria la que el Servicio Nacional de Migraciones podrá de él, teniendo el antecedente, enviarlo a cualquier organismo del Estado que él determine, y ese organismo del Estado, como por ejemplo puede ser CERNAM o la municipalidad, van a determinar cuál es la situación, pero tiene que quedar algo que efectivamente permita que no exista una especie de ventana o puerta que se pueda mal usar justamente este artículo. Quería agregar eso, Presidenta, con el fin de aportar a esta discusión. Gracias, diputado. Presidenta, ¿me permite? Senador Insulza y luego el subsecretario. Creo que tal vez a estas alturas, para facilitar las cosas, deberíamos, yo lo tengo aquí a la vista, pero deberíamos tener el artículo 13 completo, porque esta es una norma agregada respecto de las mujeres en un artículo que pone precisamente el marco dentro del cual se producen los ingresos, ¿no? Sí. Entonces, claro, no pretendamos cambiarlo todo en el inciso quinto del artículo 13, cuando hay inciso primero, segundo, tercero y cuarto. Así es. Subsecretario. Presidenta, quizás es bueno retrotraernos un poquito. Yo creo que para tranquilidad de la diputada Pérez, Presidenta, yo creo que aquí hay coincidencia plena en la Comisión y también del Ejecutivo en la protección que le estamos dando a las mujeres, particularmente a las mujeres que están en estas circunstancias. Lo único que estamos haciendo es que sea operativa esta protección. Tal como lo dijo el senador Araya, Presidenta, finalmente, lo queramos o no, lo declaremos o no, lo pongamos o no, el que va a otorgar la visa, el que va a entregar, el que va a regular la permanencia de una persona en Chile, va a ser siempre el Servicio de Migraciones. Y por lo tanto, independiente del requerimiento de quién sea, es el Servicio Nacional de Migraciones el que va a tener que otorgar esa visa, y es importante que así lo digamos para que quede claro que la protección es una obligación de acción del Estado, porque si le dejamos una declaración simplemente vaga, no va a quedar algo concreto. Aquí lo que estamos haciendo es concretando esta protección. Lo que decimos en el primer párrafo del inciso: las mujeres migrantes tendrán acceso a todos los mecanismos que resguarden su bienestar y tendrán un trato especial por el Estado. Esa es la declaración. ¿Cómo eso se concreta? Lo decimos después, y esa es la propuesta. El Servicio Nacional de Migraciones podrá entregar una visa que regule su permanencia de acuerdo a los antecedentes fundados requeridos a organismos competentes. Creo que por eso nosotros lo que tratamos de hacer es darle redondez a la regulación que tiene este inciso. Lo único que sí, Presidenta, y por eso yo, Presidenta, creo que hay plena coincidencia. Yo sí tengo una diferencia con usted, Presidenta, que creo que no solo el Ministerio Público es competente para requerirnos esta protección. Efectivamente son delitos, Presidenta, pero creo que el requerimiento, por ejemplo, respecto de la mujer embarazada, que es un caso que quizás hemos obviado, ahí no hay delito ninguno, pero sí pueden haber distintos organismos de protección desde el Servicio de Salud, desde el municipio, que requieran de esta regulación de la permanencia por parte del Servicio de Migraciones. Lo último, Presidenta, creo que algo que dejamos pasar, pero que planteó el senador Insulza para evitar confusiones, en vez de hablar de víctimas de trata y tráfico de migrantes y de violencia de género o intrafamiliar, quizás podríamos decir víctimas de trata de personas o de violencia de género o intrafamiliar, o que sean objeto de tráfico de migrantes, de tal manera de que no hay víctimas del tráfico, pero que aquellas personas que sean objeto de tráfico puedan acceder a esta protección especial. Presidenta, senador, es lo que iba a proponer yo precisamente, no igual, probablemente su secretario lo frasea mejor. Yo creo que con eso basta, y con el texto tal como está, especificando que son víctimas de trata u objeto de tráfico de migrantes. El resto creo, bueno, yo creo que la verdad es que queda así bien. Siempre va a ser el Servicio Nacional de Migración el que va a decidir. Bien.
víctimas de trata de personas. ¿Alguien me estaba pidiendo la palabra? Senadora, diputada Pérez. Gracias, presidenta. Mire, yo, está bien, acojo lo que señala el subsecretario. Solo mi consulta es por qué dice podrá. Si en el articulado del Senado dice el Estado garantizará una visa. Quizás no quedaría mejor que ya estamos definiendo las mujeres que son víctimas, ¿cierto?, trata de personas, violencia. El Servicio Nacional Migrante garantizará entregar una visa que regule su permanencia de acuerdo a antecedentes fundados, requeridos a organismos competentes, y ahí quedará mucho más, porque el Estado debe garantizar, porque si no lo deja totalmente al arbitrio de la posible discrecionalidad de la autoridad. Eso es lo que estoy viendo yo. Aquí también hay temas que nosotros tenemos que resguardar en relación a los derechos internacionales, los tratados, manteniendo todo lo que dice, de acuerdo a antecedentes fundados, requeridos a organismos competentes. Pero a mí me gusta más el garantizar derechos en ese sentido. Gracias. Como lo dice arriba. Gracias, diputada. Yo entiendo que el podrá es porque precisamente de acuerdo a los antecedentes. Si fuera a garantizar, de nada servirían los antecedentes, porque con o sin antecedentes tendría que entregar la visa. Aquí el Servicio Nacional de Migraciones, si tiene los antecedentes, tiene que entregar, que fundamentan la entrega de la visa, la va a entregar, pero si no reúne los antecedentes o no tiene los antecedentes fundados, no la puede entregar. Por eso entiendo que el término podrá y es facultativo a si existen o no los antecedentes fundados. Entiendo que esa es la razón. Pero, un segundo. Secretario. Estoy proyectando la imagen del artículo 13 completo para darle lectura porque puede haber alguna cosa distinta. Igualdad ya, pero antes de que le dé lectura, el diputado Lonto me está pidiendo la palabra. ¿Ya? Sí, no, Presidenta, era por lo mismo. Si no está, si es deberá, son irrelevantes los antecedentes. El podrá es precisamente para que los antecedentes sean relevantes a la hora de otorgarla. No, era eso nomás, Presidenta, lo mismo que usted acaba de señalar. Gracias. Leamos el artículo completo, no obstante que solamente teníamos este inciso material. Sí. Léalo, secretario. Igualdad de derechos y obligaciones. El Estado garantizará respecto a todo extranjero la igualdad en el ejercicio de los derechos, sin perjuicio de los requisitos y sanciones que esta ley en particular y el ordenamiento jurídico en general establezcan para determinados casos. Asimismo, el Estado promoverá la debida protección contra la discriminación y velará por el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Constitución Política de la República, en los tratados de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes, cualquiera sea su etnia, nacionalidad o idioma, en conformidad a lo dispuesto en el número 7 del artículo 1. A todo extranjero que solicite el ingreso o un permiso de residencia en el país, se asegurará la aplicación de un procedimiento racional y justo para la aprobación o rechazo de su solicitud, el que se efectuará bajo criterios de admisión no discriminatoria. Los extranjeros que se vean afectados por una acción u omisión que importe una discriminación arbitraria podrán interponer las acciones que correspondan según la naturaleza del derecho afectado. El Estado promoverá el respeto y protección hacia la mujer extranjera, cualquiera sea su situación migratoria, propendiendo a que en todas las etapas de su proceso migratorio no sea discriminada por su género. Esa es la norma. Está aprobada. Lo hago presente porque el inciso 4 habla que no puede ser discriminatorio. Y cuando se entrega una facultad, podrán, meramente potestativa, sin ningún parámetro, pudiera ser contradictorio con la no discriminación. Lo hago presente por eso, señora Presidenta. No es discriminatorio porque está estableciendo una facultad de acuerdo a antecedentes fundados, secretario. Lea entonces, si estamos de acuerdo. ¿Sí? Sí, lo único que, ojo, Presidenta, que es relevante el verbo podrá, por justamente la discusión que sostuvimos antes. Por ejemplo, si que fuera deberá, entonces deberíamos eliminar a las personas que son objetos de tráfico,
porque hay muchas de esas personas que cometen delito en Chile y por lo tanto no debemos garantizarles ninguna situación. Lo que podemos es que cuando sean objeto y sean sujetos de protección, podríamos darle protección, pero no a todos los que son partícipes del delito de tráfico, distinto de la trata, insisto. Los que son partícipes del delito de tráfico van a ser sujetos de una protección especial por parte del Estado. Hay que darle a la administración presidenta la capacidad para distinguir a aquellas personas que son sujetos de protección de aquellas que no lo son. Presidenta. Senadora Araya, tiene toda la palabra. Un poco para ratificar el criterio que usted plantea y que señala el subsecretario, yo creo que esto tiene que ser una facultad que tenga el Ejecutivo al momento de decidir. Y en esto voy a hacer un ejemplo muy sencillo, porque acá estamos discurriendo respecto, por ejemplo, a las personas que son las mujeres víctimas de trata de personas. Pero, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros en el norte, ¿qué ocurre con una mujer embarazada que ingrese ilegalmente al país para traficar drogas? Nosotros, por lo menos en la frontera norte, en Alto Loa, en Calama, estamos llenos de mujeres que ingresan todos los días. Muchas de ellas probablemente ingresan embarazadas para el tráfico de drogas. Entonces, ¿hay una obligación del Estado de entregarle una visa de permanencia cuando haya ingresado al país para cometer un delito por el mero hecho de estar embarazada? Yo creo que no. Yo creo que esto tiene que ser una facultad que el Ejecutivo tiene que evaluar caso a caso. Y por eso no puede ser obligatorio, sino que tiene que estar la redacción propuesta de que una vez evaluado el antecedente determinará si le entrega o no esta visa de protección. Gracias, senador. Bien, sometemos a votación entonces la nueva redacción de esta parte del inciso quinto del artículo 13, secretario. Pero, ¿cómo quedaría exactamente la redacción? Por eso, léalo y lo somete a votación, por favor. Yo voy a lectura abierta. Las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Las mujeres embarazadas, víctimas de trata y tráfico de migrantes o de violencia... No, pues ahí lo cambiamos. Acuérdese. Perdón, está bien. Ya. Víctimas de trata y tráfico de migrantes o de violencia de género... No, acuérdese que era las mujeres embarazadas, víctimas de trata de personas o violencia de género. Lea el de la pantalla. ¿Trata de personas o violencia de género? En la pantalla está, secretario. En la pantalla está bien. Presidenta. Diputada Pérez. Disculpe, bueno, yo me quedo con lo que dijo el secretario. Creo que está incorrecto como estamos hoy día resumiendo, redactando esto. Pero me gustaría preguntar, ¿qué significa para el Ejecutivo? Dice, tendrán un trato especial por el Estado. Le van a brindar una silla, o sea, creo que quede eso tan abierto. ¿A qué se refiere tendrán un trato especial cuando después estamos dejando los facultativos a la autoridad administrativa el otorgarle o garantizarle, como venía del Senado, garantizar una visa, porque ya está reconocido que es víctima? ¿Ya? Por eso decíamos y hablábamos, y el senador Galilea hablaba del Ministerio Público. Entonces me gustaría que, ¿a qué se refiere eso? Tendrán un trato especial por el Estado. Subsecretario, le doy la palabra. Ahora, yo entiendo que el trato especial es precisamente lo que estamos estableciendo acá, que a diferencia de cualquier otro migrante, ¿no es cierto?, aquí se le está dando la posibilidad de tener una visa especial y garantizada en el caso de que los antecedentes fundados así lo ameriten. Subsecretario, tiene usted la palabra. No se está garantizando, Presidenta. Presidenta. Tiene la palabra, subsecretario. Presidenta, no, muy simple. Hay que recordar, y por eso es bueno lo que hizo la Secretaría Presidente de leer el artículo completo. Este artículo está en el título de los principios rectores del proyecto de ley. Y el principio rector es que el Estado va a dar un trato especial a aquellas personas que se encuentran en estas circunstancias. En el proyecto de ley se detalla, incluso en otras leyes, ahí se concretiza este trato específico. Por ejemplo, el artículo 71, cuando habla de las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar y que están en condición de dependiente. Por ejemplo, el trato específico para el parto de puerperio y la atención de salud. Y así hay ejemplos infinitos, no solo en
en el trato a niños, niñas y adolescentes durante todo el proyecto de ley. Lo que estamos haciendo, Presidenta, en este artículo, en el artículo 5, es declarando los principios. Lo que faltaba, y eso quiero insistir, Presidenta, lo que faltaba es que quedaba muy etéreo. Y tal como entiendo la inquietud de la diputada Pérez, Presidenta, en cuanto a que en qué consiste este trato especial. Y lo que hacemos con esa frase final es concretar ese trato especial. Es decir, que la obligación recae en un órgano específico del Estado, que es el Servicio Nacional de Migraciones, que debe regular la permanencia de esta persona, que dependiendo de cuál sea la circunstancia, es distinta el tratamiento migratorio que le va a dar a la mujer embarazada, a la mujer víctima de trata, a la mujer víctima de violencia de género, a la mujer víctima de violencia intrafamiliar o a la mujer que es objeto de tráfico migrante. Es distinta y por lo tanto no la podemos regular de la misma manera. Y creo que la declaración simplemente genérica de que se le atribuye a la palabra garantizando, creo que no se concretiza en nada, no hace nada concreto en concreto en la protección, lo hace mucho más concreto este texto que estamos proponiendo, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Presidenta, muy breve. Sí, Joana. Lo que pasa es que entonces deberíamos, porque si usted pone un punto, tendrá un trato especial con el Estado, punto. Ahí debería ser una coma, pudiendo el Servicio de Migración entregar una visa que regule su permanencia de acuerdo a antecedentes fundados, requeridos, organismos, o sea, para que quede más congruente como venía el artículo original de ustedes. Si el Ejecutivo no quiere garantizar, ok, lo está diciendo, no lo va a garantizar, pese a que estamos diciendo que hay derechos internacionales que aseguran y que nosotros deberíamos cumplir. Pero que haga el vínculo con el trato especial, porque si usted lo separa, la verdad es que creo que incluso puede prestarse a interpretaciones. Sí, yo estoy de acuerdo que iba más claro, como dice la diputada. ¿Y es una coma o es un punto y coma? Pues punto y coma, o en virtud de lo anterior, podrá entregar el Servicio Nacional de Migraciones por entregar una visa que regule su permanencia. O pudiendo entregar el servicio. Exacto. Eso sí. Eso es. No, yo no tengo problema. No sé si el senador Galilea, usted que es experto Es campesino del sur, este caballero. Caballero siempre corrige todo eso. Me parece perfecto lo que propuso la diputada. ¿Es coma o es punto y coma, senador Galilea? No, yo creo que es mejor el punto seguido ahí. No, pero ¿cómo? Pero si la diputada Pérez no quiere punto seguido, quiere... No, punto y coma, está bien. Presidenta. Lo que pasa es que tenemos, por supuesto que literariamente tenemos varias alternativas, pero si ponemos en virtud del anterior, queda perfectamente hilado de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que... Y eso creo que es literariamente mejor a que enredarse con un punto y coma o una eventual coma. O sea, punto seguido en virtud de lo anterior. ¿Le parece bien, diputada? Sí, presidente. Senador Insulza. De acuerdo, presidente. Bien. Ok. Da lectura a la propuesta, senador, y la sometemos a votación, por favor. Las mujeres migrantes tendrán acceso a todas las instituciones y mecanismos que resguarden su bienestar. Las mujeres embarazadas, víctimas de trata de personas o de violencia de género o intrafamiliar u objeto de tráfico de migrantes, tendrán un trato especial por el Estado. En virtud de la anterior, el Servicio Nacional de Migración podrá entregar una visa que regule su permanencia de acuerdo a antecedentes fundados requeridos a organismos competentes. Eso. De acuerdo. Muy bien. Tome la votación, por favor, Juan Pablo. Sí. Senador Araya, ¿cómo vota? A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Insulza.
A favor. Diputado Longton, A favor. diputada Pérez, A favor. senador Pizarro no está, diputado Trixotti, A favor, señor secretario. diputado Saldívar, A favor, señor secretario. diputado Velázquez. A favor, señor secretario. Entonces, Presidenta, ha sido aprobado por unanimidad. Y a mí no me va a tomar votación. Perdón, Presidenta. Señora Presidenta, la tenía anotada. Por favor. Tiene derecho. Queda aprobado por unanimidad 9-0. Quiero dejar constancia del error garrafal que acaba de cometer el secretario al no tomarle el voto a la presidenta. Sí, quería hacer una pregunta a la comisión sobre esta propuesta. Y si se fijan, lo que se rechazó por la Cámara de Diputados fue estas frases finales, que ahora estamos cambiando, de aquí en adelante. Sin embargo, el inciso quinto también comprende esta primera parte. La propuesta, literalmente, del Ejecutivo era reemplazar el inciso quinto. Yo supongo que es agregar el inciso quinto lo que propuso, ¿o no? ¿Qué cosa? Así es, así es. Ya, perfecto. No, está claro. Solo eso, solo eso. De acuerdo, está bien, está bien. Ya. Vamos al 32. Treinta y dos. Por su intermedio, Presidenta, si puedo rápidamente explicar el artículo 32, el cual ya estamos proyectando. Finalmente, son temas menores. Se establece justamente que haya sido condenado en Chile o en el extranjero o se encuentre en proceso judicial pendiente en el extranjero, a lo que estaba abajo, se subió el tema de reacción, y se mejora la definición sobre el tema de la producción, importación, exportación, distribución, adquisición, exhibición de material pornográfico, no se utilice menores de edad. Adicionalmente se agrega los artículos 395, 396 y 397, numeral 1, del libro segundo del Código Penal, que es justamente asociado a mutilaciones y otros. Esto fue un poco la propuesta que tomamos de los comentarios que había hecho en la sesión anterior el diputado Longton. Y eso precisamente es una modificación aclarando más y agregando un poco los delitos que se habían discutido en comisiones y otros. Gracias, Presidente. ¿Me permite un segundo, Presidenta? Secretario. Primero voy a proyectar la discrepancia. La discrepancia consiste en que el Senado agregó o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el extranjero, aquí, en esta primera parte, después, sin perjuicio que esto está repetido, porque aquí abajo lo que está destacando a medida o se encuentren en procesos pendientes en el extranjero. En la sesión anterior se dijo que esto era un error y que estaba bien el rechazo de la frase que se incorporaba en la primera parte por la Honorable Cámara. Eso lo hago presente porque ahora la propuesta del Ejecutivo introduce nuevos elementos. Es simplemente por eso lo hago presente. Vuelva a la propuesta del Ejecutivo, por favor. Ofrezco la palabra respecto a la propuesta del Ejecutivo. Presidenta. Diputado Longton. Sí, bueno, esta propuesta, Presidenta, tiene que ver con incorporar algunos delitos atendiendo a la penalidad, porque todos los delitos que están en este artículo tienen altas penas. Por lo tanto, tampoco quisimos dejar fuera otros delitos como las lesiones graves o gravísimas, las mutilaciones o la castración, que tienen penas incluso superiores, por ejemplo, a la producción de material pornográfico. Hablamos de penas que van de 5 años a 10 años, el caso de la castración van de 5 años y un día a 15 años. Por lo tanto, si atendemos a la gravedad de la penalidad, creo que corresponde incorporarlo, porque estamos hablando de los delitos más graves del Código Penal.
Y por otro lado, complementar el tema de la producción de material pornográfico, ya que también incorporamos dos verbos que es exportación, la producción, importación, exportación, distribución y adquisición y exhibición de material pornográfico que se nos había quedado fuera y que forma parte de, creo que el título octavo del párrafo del párrafo quinto y sexto del título séptimo, pero en este caso es octavo, el tema de la importación, exportación, adquisición y exhibición. Esos son los cambios y además lo que acaba de decir el secretario respecto a los procesos judiciales pendientes que se repetía en la primera parte y en la parte final. Muy bien. Ofrezco la palabra. Presidenta. Sí, Yo la entiendo palabra. que todo lo que ha pasado en este artículo, por lo que yo veo, es que el Senado había introducido la frase o se encuentran en procesos judiciales pendientes del extranjero y eso lo rechazó la Cámara. No, lo demás está... Bueno, yo estoy de acuerdo, me parece bien, no tengo problemas. Yo entiendo que la Cámara lo que está haciendo es insistir en su propuesta anterior y yo no tengo problema en eso. No, Presidenta, perdón. Sí. Senador Insulza, por su intermedio, lo que pasaba es que la palabra se encuentran en procesos judiciales pendientes en extranjero, se repetía 2 veces en el mismo artículo, que era no tenía sentido, por lo tanto lo dejamos está bien, ubicado. tiene toda la razón, tiene toda la razón. Lo dejamos ubicado y incorporamos el tema de la... Aquí, acá yo entiendo lo que se está haciendo es sacar, es ordenar para que no esté repetido 2 veces el tema de procesos pendientes en el extranjero y incorporando algunos delitos, como esto, el tema de la pornografía en que se utilicen a menores, y además se están agregando delitos como las lesiones graves o gravísimas y mutilaciones. Esas son las modificaciones que se agregan. Okay. Senadora Araya, tiene usted la palabra. Yo, lo primero, estoy de acuerdo con la redacción. Creo que está correcto lo que está proponiendo. Lo que sí tengo una duda, y por su intermedio me gustaría que me lo pudiera aclarar el subsecretario, porque este artículo hace referencia a las prohibiciones absolutas de ingreso, es decir, yo extranjero llego a la frontera, me controla un PDI y él revisa, entre comillas, esta situación. Entonces yo la duda que tengo es si en esto, más que citar artículos puntuales de nuestro Código Penal, lo que debiéramos hacer es mención a la figura penal que queremos, en el fondo, prohibir que un extranjero que ha sido condenado ingrese al país. Porque probablemente las figuras del 395, 396 o 397 no se van a condecir con tipos penales que están regulados en otras partes del mundo. Entonces, por eso, por ejemplo, puede ser, y por esto le pregunto al subsecretario que si tienen alguna opinión de este tema, que en vez de invocar los artículos señalemos expresamente, en el caso de las lesiones graves o mutilaciones, pero un tema más bien de carácter práctico, ¿no? Estoy de acuerdo con el fondo del artículo. Esa consulta, Presidente. Gracias, senadora Araya. ¿El subsecretario? Presidenta, efectivamente, bueno, el senador Araya tiene toda la razón en esto, porque la verdad es que ahí lo que se hace es un trabajo que tiene que hacer después la PDI de transformar los delitos que están descritos en nuestra legislación en aquellos que son de codificación internacional a través de Interpol, para poder hacer las consultas necesarias en el extranjero. Ahora, estos se refieren a personas condenadas en Chile o en el extranjero, por lo tanto, es igualmente útil tanto la tipificación interna como externa, porque en Chile van a ser los tipos penales propios de nuestra legislación penal, en el extranjero va a tener que ser una tipificación similar o por el delito que está tipificado en ese articulado. Esto ocurre permanentemente, Presidenta. Esto es lo mismo que en las extradiciones. En la extradición, eso es justamente lo que se hace, es que se comparan los tipos de delitos o los bienes jurídicos protegidos por los tipos penales determinados, más que el tipo penal específico, porque lo más probable es que no sean exactamente iguales los tipos penales en Chile y en el extranjero. Incluso parte de la modificación que le estamos haciendo aquí es justamente esa, porque algunos de los delitos de, por ejemplo, el material pornográfico, están contemplados en el párrafo 5º y 6º del título 7º del Código Penal. Sin embargo,
tal como lo planteaba el diputado Longton, era importante dejar explícito que lo que se pretende incorporar dentro de esta provisión imperativa es la producción, importación, exportación, distribución, adquisición y exhibición de material pornográfico donde se utilice menores de edad, justamente para que no haya duda en cuanto a que no hay una remisión puramente normativa, sino que lo que queremos es que aquellas personas que participan en este tipo de delitos, tanto en Chile como en el extranjero, tengan provisión imperativa. Eso que sé. Ok, ofrezco la palabra. Diputado Longton. Si me permite, Presidenta. Senador Insulza, tiene usted la palabra. No sé si nos pudiera aclarar porque entiendo, esta norma está en la ley de extranjería de hoy, ¿no? O una parecida. Yo estoy recordando que hubo un famoso boxeador al cual no lo dejaron entrar a Chile porque estaba procesado, creo, por violencia intrafamiliar, si no me equivoco, a lo mejor alguna cosa, que entre paréntesis no está aquí, ¿no? No está en esta norma. Tyson. Pero a lo mejor no puede ilustrar sobre eso el director, no sé. Sí, Álvaro. Yo estoy a favor. Votemos la lista a favor, Presidente. No, efectivamente, el senador Insulza tiene razón. En el caso del boxeador, que de hecho iba a participar en un evento del gimnasio al cual yo voy, era por una condena anterior, era por una facultad, no por el juicio pendiente en violencia intrafamiliar, sino por el hecho de la condena que había cumplido en otras condiciones. Pero efectivamente en la ley actual hay algo de este estilo. Y esto es, claro, se define un poco mejor y con más detalle sobre los tipos de delitos. Esa es como la mayor innovación que tiene. Muy bien, está bien. Andrés. Sí, no, Presidenta, respecto a lo que se hablaba el senador Araya, yo creo que puede ser de las dos maneras. Hay algunos delitos que están por su nombre y otros que están por el artículo. Las dos tienen distintas complejidades, porque si tú citas el artículo, el día de mañana el artículo puede cambiar de posición del Código Penal y habría que hacer una reeducación. Pero por otro lado también te describe con mayor detalle las distintas situaciones o distintos detalles de la figura penal. Yo creo que pueden ser por su nombre o puede ser por artículo. La verdad es que por lo menos yo no tengo problema en relación a lo que decía el senador Araya de quizás poner la figura penal por su nombre en vez de por el artículo, si es que obviamente tiene a bien la comisión, o dejarlo así como está. Ofrezco la palabra. Una consulta, Presidenta. Senador Pizarro, bienvenido. Tiene la palabra. No, una consulta. Quiero, si alguien me puede explicitar la frase o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el extranjero. Yo me imagino que están referidos a todos los delitos que aparecen después, pero el juicio o el proceso judicial pendiente, una investigación, puede haber sido nombrado, pues puede haber sido formalizado, pero no tiene ningún tipo de condena y mientras dura sería una doble sanción. Y a lo mejor es inocente y no termina en nada esa investigación. Y esa era una primera consulta, si se puede determinar bien en qué se entiende por eso, o en qué nivel o en qué grado de el proceso judicial se encuentre. Y lo segundo es que entiendo que se va a sacar esa frase, al parecer. No, senador, lo que pasa es que venía la frase, ya estaba en el 32, lo que pasa es que estaba repetida 2 veces, entonces es sacarla una vez y que quede una vez. Y eso es lo que se va a hacer acá. Y quedaría que hayan sido condenados en Chile o en el extranjero o se encuentren en procesos judiciales pendientes en el extranjero. Eso es lo que acá se propone, porque es lo que había aprobado originalmente el Senado, estaba repetida 2 veces. ¿Qué significa que se encuentre en procesos judiciales pendientes? Legalmente que tenga un proceso penal pendiente, nada más poder que se inicie la denuncia ante la condena, eso es un proceso
judicial pendiente legalmente. Eso es. Sí, me refiero que eso es demasiado amplio. Presidenta. ¿Alguien está pidiendo la palabra? Secretario. Secretario. Presidenta, naturalmente esta norma, y por eso es un catálogo taxativo de delitos. ¿Ah? Lo que hace aquí nuestra legislación migratoria, Presidente, tal como lo hace nuestra legislación vigente, es que respecto de delitos especialmente graves, en un sentido como protector de la ciudadanía chilena, aquellas personas que han sido condenadas o se encuentran con procesos judiciales pendientes en determinados delitos, especialmente graves en nuestro país, que pueden ser de grave afectación si es que esas personas lo cometieran en Chile, se establece una prohibición imperativa de ingreso a aquellos extranjeros. Y además el nivel de afectación no es mayor, Presidenta, es simplemente preventivo. Porque a esta persona no la condenamos a nada, sino que simplemente le prohibimos el ingreso a nuestro país por haber sido condenado o estar siendo perseguido por delitos tan graves como los que afectan la vida, la libertad o la indemnidad sexual de las personas, Presidenta, porque no es cualquier delito. Si usted se fija, los delitos en los que estamos en este listado taxativo están relacionados con el tráfico de drogas, el tráfico de migrantes, aquellos relacionados con los delitos de lesa humanidad, genocidio, tortura o terrorismo, y aquellos que afectan la vida e integridad física de las personas gravemente, como el homicidio, el femicidio, el parricidio, el infanticidio, y la libertad o la indemnidad sexual de las personas, como el secuestro, la sustracción de menores, el robo con homicidio, el robo con violación y la producción de material pornográfico. Efectivamente, el senador Pizarro tiene razón, Presidenta, en cuanto a que se le establece una prohibición imperativa de ingreso a aquellas personas que estén sometidas a procesos judiciales en estas materias, pero es una lógica más bien preventiva de nuestra legislación migratoria. Así es. Yo creo que, senador Pizarro, yo comparto esta norma. Yo creo que, claro, si fueran procesos pendientes para todo tipo de delitos, yo podría decir que es absolutamente amplio y casi racional. Pero cuando usted ve el catálogo de delitos, son delitos graves en que es importante prevenir que personas que, aunque no hayan sido condenadas todavía, pero al tener procesos pendientes, me parece que es importante... En eso no hay diferencia, Presidenta, si es solo para tener claro el alcance, nada más. Yo estoy claro de que cada uno de los delitos que se establecen ahí cuando han sido condenados, bueno, es evidente que no se puede aceptar el ingreso de ese tipo de personas, está clarísimo eso. Y también descrito. Si mi pregunta tenía que ver nada más con el alcance del concepto, porque claro, efectivamente es demasiado amplio. No se encuentren en procesos pendientes del extranjero. Si es desde la denuncia, usted es súper amplio porque alguien puede denunciar, cualquiera puede denunciar a otro y sin razón ninguna, y si inicia una investigación y ese solo hecho ya implica que no podría entrar al país. Pero en fin, está bien. Quería saber nomás la connotación que se le daba. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Joana, diputada Pérez, perdón, tiene usted la palabra. No te escucho. No sé si tengo yo problema o tienes tú. Yo la escucho a usted, secretaria, no, presidenta, no. Joana, no te escuchamos. ¿Puedes subir tu volumen? Porque aparece, ahí está silenciada. Ahí no está silenciada, pero no te escuchamos. No, ¿podéis subir tu volumen? Tiene muy bajo volumen. Bueno, Ahí.
Bajito, pero ahí sí. Bueno, mire, breve. Encuentro sentido lo que señala el senador Pizarro. En Chile hablamos de imputados, porque es distinto a tratar como un proceso como para aportar antecedentes, como testigo, de imputado. Quizás el Ejecutivo debería buscar una frase que vaya en ese sentido. ¿Ya? Se encuentran procesos judiciales pendientes en el extranjero. Y lo otro es que a mí me gustaría que, no sé si está lo de almacenamiento pornográfico. Almacenamiento de material pornográfico infantil. Ese es un tema, ahí lo dice, ¿cierto? Producción, pero también dice almacenamiento, quizás también sería bueno verlo. No dice almacenamiento. Producción, importación, exportación, distribución, adquisición, exhibición de material. Habría que incluir almacenamiento, de acuerdo. Presidenta. Dígame. En ese caso, habría que revisar el Código Penal para ver si el almacenamiento está descrito dentro de la figura penal. Porque si no está escrito dentro del Código Penal, almacenamiento sería irrelevante, porque nuestra legislación no lo sancionaría. A ver. ¿Alguien lo podrá revisar ahora? Porque podríamos... Yo se lo veo de inmediato, Presidenta. Sí, podríamos... Ya nos queda un minuto y... Presidenta, ¿me permite una consulta? También se elimina, del texto aprobado, también se elimina la referencia a delitos sexuales contra los menores de edad y también se elimina promoción o facilitación de la prostitución infantil, infanticidio y abuso sexual. Todas esas expresiones se eliminan del texto que se había aprobado previamente. ¿Se eliminan? ¿Por qué? Se eliminan, no está considerado en esta nueva listado. Ahí le ayudo al 374 bis. ¿Cuál es? No, el 374 bis, Presidenta, dice comercialice, importe, exporte, distribuya, difunda o exhiba. No habla, pero el inciso siguiente dice el que maliciosamente adquiera o almacene material pornográfico. Dice almacén, entonces almacenar también deberíamos incluirlo. Así es, así es. Presidenta, que en vez de que el Ejecutivo revise bien toda esta redacción y tipos, sí, y lo votamos y lo votamos vamos a votar la otra semana. A la próxima reunión. Sí, porque además quiero saber por qué sacaron algunos delitos de los que estaban arriba, principalmente relativos a menores. Presidenta, creo que puede haber sido porque están contemplados en el párrafo 5º y 6º del título 7º. Exactamente, eso es lo que hay que verificar. Presidenta, para no repetirlos. No sé si el Ejecutivo nos va a ver alguna fórmula donde se encuentren procesos judiciales pendientes como imputado, no sé, eso que le dé una vuelta al Ejecutivo, lo que plantea el senador Pizarro también. O sea, lo que pasa es que yo creo que procesos judiciales pendientes van a tener definición distinta, depende del país. Porque, claro, acá efectivamente yo creo que una denuncia oye muy amplio, como decía el senador Pizarro, probablemente sea desde que a ti te citen como imputado o te formalicen. Vamos, busquemos desde cuándo es, y en el extranjero puede ser otra la fórmula. Yo creo que eso va a determinarse, puede que se determine en cada país que sea distinto desde cuando haya un proceso judicial. Vamos a pedírselo al Ejecutivo ya. Bien, quedamos hasta acá. Presidenta. Estamos citados hasta las 10, a las 10:30, hasta las 10, ¿no? 10. Sí. A las 10, Presidenta, porque alguien tenía otra cosa que hacer a esa hora. Nosotros tenemos sesión a las 10. Sí. ¿Aprobamos esto entonces, Presidenta? No, vamos a dejar para revisar estos delitos que estén todos incluidos y lo votamos al inicio de la próxima sesión. Okay, perfecto, muy bien.
Yo muy breve, senadora Bensperger, lo único manifestar que yo estoy de acuerdo con que se mantenga la frase de los procesos judiciales pendientes en el extranjero. Creo que esto fue aprobado tanto por la Cámara como por el Senado, y lo único que fue objeto y que rechazamos en la última instancia fue la repetición de esta frase por parte del Senado. Por tanto, siento que es algo que no tiene que ser objeto de discusión en esta comisión. Por tanto, estoy por mantener esa frase ya incluida en la parte final del número 5. Gracias. Bien. Entonces, en principio, como lo habíamos acordado, quiero preguntarle al senador Pizarro, que es el gurú de presupuesto. Habíamos, senador, acordado tratar del próximo lunes hacer una sesión a lo mejor un poco más extensa, a partir de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. ¿Usted tendrá posibilidad de acompañarnos? Estoy manejando su auto, el senador Pizarro. Sí. Que no está muy, ya, no está muy... le preguntamos hoy día en la tarde, pero en principio vamos a citar para ese día lunes. ¿Ya? Gracias, muchas gracias. Habiendo cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Chao. Gracias a todos ustedes. Gracias, subsecretario. Muchas gracias. Gracias. Chao.